Nuevamente bendiciones. Les habla el pastor Arturo Martínez de la Iglesia Bautista Hebrón aquí en Managua. Les agradecemos muchísimo el hecho de que ya estén conectados a tiempo en este programa, en esta emisión que tenemos para hoy, donde en el tiempo de la escuela bíblica dominical de 9 a 10 de la mañana estaremos viendo nuestra lección que va a estar basada en el libro de Éxodo 21 del 1 al 6. Y el tema que vamos a ver en esta ocasión es siervos para siempre. Quisiera darles a conocer que me ha motivado muchísimo desarrollar el tema de hoy, la canción Ya no soy esclavo del extinto cantante y pastor cristiano Julio Melgar. Esta canción nos ha servido, dicho sea de paso, de preludio al tema de hoy, porque estamos utilizando esta estrategia, llamémoslas, ¿verdad?, donde ponemos una canción que esté relacionada con el tema. Y esa canción muy linda, Un esclavo por amor, cómo fue libertado. Supongo entonces de que el hermano Julio Melgar, o bien el autor de la canción, fue inspirado precisamente no solamente en las páginas del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. En el amor del Señor y por el respeto a nuestro hermano que falleció el 19 de abril del año pasado, vamos a honrar su memoria de alguna manera. Permítamelo, por favor, porque me he sentido muy emocionado ante la partida de nuestro hermano. Pues bien, les voy a dar el texto que siempre damos para que Dios le bendiga, y es el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. Dice la palabra del Señor: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Son palabras del Cristo, del que nos amó y dio su vida por cada uno de nosotros. Pues bien, vamos a leer la palabra del Señor, su Biblia a la mano, ¿verdad? Su Biblia a la mano, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, estudiamos la palabra del Señor, sana doctrina, y va a encontrarse con una lluvia de textos bíblicos que le pueden servir a usted para hacer un estudio personal, porque el tema de hoy es muy, pero muy amplio, porque vamos a hablar de la esclavitud. Y entonces esto puede servirle por lo menos como un fundamento para que usted haga un estudio sobre esta temática. Dice la palabra del Señor, Éxodo 21, del versículo 1 al 6. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esta última parte del texto es la que nos sirve para darle el tema de hoy. Siervos para siempre es el tema de hoy. Una de las prácticas más ignominiosas y oprobiosas
de los pueblos de la antigüedad fue la esclavitud. Resultaban de los botines de guerra miles y miles de prisioneros que luego eran convertidos en esclavos para diferentes menesteres, los más humildes, pero también hasta aquellos menesteres más grandes. Hasta principios del siglo XIX, todavía existía la esclavitud en Europa, el viejo continente, también en los Estados Unidos, en América Central y también en América del Sur. Finalmente, la esclavitud fue abolida, aunque todavía subsiste en otras formas, especialmente la explotación del trabajo y también la esclavitud sexual, la trata de blancas. Usted se va a quedar sorprendido al enterarse que en pleno siglo XXI todavía existe la esclavitud. Dicen las estadísticas que podemos encontrar a través de la información que buscamos en Internet de que hoy existen más de 40 millones de personas que son considerados esclavos modernos. Más en el campo laboral, pero también en el campo de la explotación sexual. La legislación mosaica permitía la esclavitud, pero de manera más humana. Yo creo que es importante recordar en este momento que los hebreos fueron esclavos en Egipto durante muchos años. Y es un asunto de que el Señor se los recordará de manera frecuente para que ellos sepan que son siervos de Él, que le pertenecen, que fueron de la esclavitud y que por lo tanto, por la experiencia que ellos vivieron, aquel maltrato que nos enseña Éxodo capítulo 1, ellos deberían de tener las más apropiadas consideraciones, porque ellos no solamente eran sus congéneres, sino que eran sus connacionales. Entonces, hermanos y hermanas, un israelita podría venderse a otro israelita para sacar de la pobreza a su familia. También podría ser vendida por sus padres. Podría también ser obligado a venderse a sí mismo por robo, según Éxodo 22:3. También por insolvencia económica, según Amós 6. Y también podríamos recordar aquel momento en el libro de Mateo, donde el Señor habló del perdón, cuando dijo nuestro Cristo amado, nuestro gran Maestro, dice la palabra del Señor que comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Son ejemplos bíblicos que nos muestran aparte de lo que ya decíamos al comienzo, los tiempos de guerra. Los tiempos de guerra. Se dice que en Italia, en el primer siglo después de Cristo, por lo menos 1 de cada 3 habitantes podría ser esclavo. Se dice también que en el primer siglo 1 de cada 5 personas podría ser esclavo en el mundo. Era una práctica social que, por cierto, dentro de las escalas de los niveles sociales, el que estaba en la parte más baja, por ejemplo, por cierto, eran los esclavos, que no tenían ningún derecho.
eran tratados por sus amos, a veces hasta como animales, tenían todos los derechos sobre ellos para hacer cualquier cosa. Es terrible lo que nos dice la historia respecto a ellos. Incluso tenían hasta la potestad de poderles matar, de quitarles la vida, si así les parecía. Pero bien, vamos a darnos cuenta en este momento que no obstante el israelita, el hebreo más bien podríamos decir, el hebreo o el israelita no podía ser tratado como esclavo, sino como siervo. Porque si usted lee y estudia este tema, se va a dar cuenta de que existe una diferencia entre el tratamiento de un esclavo y el tratamiento de un siervo. Un siervo podía tener en el mundo judío un tratamiento doméstico y eran amados y eran respetados. Por lo menos eso esperaba el Señor, aunque al leer el libro de Jeremías 25 nos damos cuenta de que hubieron momentos cuando los mismos israelitas tomaron algunas decisiones incorrectas respecto a sus esclavos, respecto a su siervo. Entonces, mis hermanos, la ley contemplaba la posibilidad de que un siervo, un esclavo, obtuviera libertad bajo ciertas condiciones. Esto, como lo vamos a ver en Éxodo capítulo 21, tenía fuerza de ley. Fuerza de ley, estaba comprendido dentro del Pentateuco y por lo tanto el pueblo de Dios, el pueblo de Israel debería de obedecerla y debería de ponerla en práctica. Pues bien, hermanos y hermanas, 21 del 1 al 6 vamos a ver. Como número 1, el siervo, nos dice la palabra del Señor, no podía servir por más de 6 años. A diferencia de las leyes o del trato, de las condiciones de las otras naciones, la palabra del Señor estipuló aquí como mandamiento del Señor que el siervo hebreo no podía servir más de 6 años. La otra cosa interesante que encontramos en la palabra del Señor es que el 7º año el amo estaba obligado a dejar en libertad al siervo sin necesidad de resarcirle un solo centavo. Qué hermoso eso, lo que enseña la palabra del Señor. Dice: si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Un hermoso gesto de parte del corazón de la generosidad de Dios, en este caso para las personas que caían en aquel estado social. Además de eso, mis hermanos, le debía abastecer generosamente de toda clase de provisión en conformidad con la prosperidad que Jehová le hubiere bendecido. No se iba con las manos vacías. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo número 15, de 12 al 15, donde en la repetición de la ley se incluye este elemento tan importante. Deuteronomio capítulo 15, del 12 al 15, dice de esta manera la palabra del Señor. 15 del 12 al 15. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al 7º le despedirás libre, y cuando lo despidieras libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Preciosa la palabra del Señor. Qué hermoso que cuando ocurría esto, el
en este caso el que ahora quedaba en libertad, podría salir con sus manos llenas para poder recomenzar su vida y olvidarse de lo propio de la servidumbre y entonces poder gozar de sus tierras, de su familia y de ese recomienzo tan importante como el recomienzo que hemos tenido nosotros desde el momento en que conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y Libertador. Como número 2, también vamos a ver que el siervo, como entraba, salía. Si al venderse entró solo salía. Si entró con su mujer, salía con su mujer, porque podría ser posible de que en medio de la pobreza, los dos, el esposo y la esposa, hubiesen tenido que venderse y caer en este estado de esclavitud o de servidumbre. 21:3 dice la palabra del Señor: si entró solo saldrá; si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Pero también en el siguiente versículo vamos a encontrar otro detalle, otro artículo muy importante de este pasaje, y es que si durante el tiempo de su servidumbre su amo le daba mujer y procreaba hijos, salía solo. Parte de la ley consistía en que la esposa que le está otorgando, en este caso el amo, es propiedad del amo. Y los hijos que podían salir de esta mujer, entonces también pertenecían al amo. Bueno, eso nos enseña la palabra del Señor. Se lo voy a leer aquí cuando dice: si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Bueno, eso realmente se podría considerar algo muy triste, muy doloroso. Pero también la palabra del Señor contemplaba otro elemento pero muy interesante que nos llama la atención, y es de que como número 4 más bien, el siervo tenía la opción, la alternativa de quedarse voluntariamente con su amo por razones afectuosas, por amor, dice la palabra del Señor. Podría convertirse en un esclavo por amor. Y dice la palabra del Señor que por estas razones afectuosas podría quedarse con su esposa y con sus hijos. Versículo 5 dice la palabra del Señor: y si el siervo dijere: yo amo a mi Señor. Fíjese que esto no es un truco, es algo real. Si el siervo dijere: yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Estoy recordando, hermanos y hermanas, el caso de Abraham. Aunque todavía no se había dado la promulgación de la ley de Moisés, estaríamos hablando quizá de unos 1800 años antes de Cristo o más, pero en aquellos tiempos de Abraham también existían leyes. Y cuando Abraham le dice, en este caso al Señor: ¿qué me darás ya que soy ya un hombre viejo, siendo que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Entonces nos venimos dando cuenta que desde los lomos de Abraham ya vienen ciertas consideraciones muy humanísticas, podríamos decir, en cuanto al trato de los siervos. En aquel caso de Abraham, si Dios no le hubiese permitido a Sara, que era estéril, llegar a tener hijo, entonces la heredad de Abraham recaía legalmente sobre aquel siervo Eliezer. Él sería el heredero. Esta relación que tenía Abraham con su mayordomo era tan profunda, tan íntima, de tanta confianza, que recuerdan cuando lo envió a buscar esposa para Isaac.
Bueno, entonces nos estamos dando cuenta de que las relaciones entre el amo y el siervo podrían ser muy sinceras, de mucha confianza, como las que le estaba explicando respecto a Abraham y su mayordomo llamado Eliezer. Hermanos y hermanas, esta última o penúltima cláusula, cuando el siervo podía tomar la determinación de quedarse voluntariamente con su esposa y sus hijos como siervos para siempre, encontramos, hermanos, que era por amor. Así lo dice la palabra del Señor. Yo amo. El amor es un sentimiento muy profundo que nos acerca, nos une, nos da confianza. El amor no debe de morir definitivamente. Pero quiero terminar esta parte con el punto número 5 y decirles que este último artículo tenía un aspecto ceremonial y legal. Por favor, tome en cuenta de que Dios no trata las cosas así por así, sino que siempre nos está hablando de pactos, nos está hablando de mandamientos, nos está hablando de leyes, nos está hablando de normas, las cuales nosotros nos comprometemos a obedecerla. Dios es un Dios de orden. Y por lo tanto, aquella decisión del amo, del siervo con su esposa y con sus hijos, tenía que quedar ratificado. Tenía que haber hasta testimonio. Y entonces, vuelvo a repetir que tenía un carácter ceremonial y legal. El amo recurría a las autoridades, que en este caso eran los jueces, para dejar constancia de la voluntad y la decisión del siervo. Se producía de esta manera. El amo colocaba al siervo junto a un poste o al poste de la puerta y le horadaba o perforaba la oreja con un punzón o con una lesna, convirtiéndose de esta manera en un siervo perpetuo, en un siervo para siempre. Dice el versículo número 6, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. De esta manera quedaba entendido de que este hombre, este siervo, quedaba dentro de las relaciones de casa como una propiedad permanente para su amo. Cosas interesantes de las leyes del Antiguo Testamento, cosas que podemos encontrar, hermanos y hermanas, en su pasaje paralelo, como es el libro de Deuteronomio, capítulo 15, del versículo 1 en adelante, podríamos leer. Me gustaría ahora, después de haber hecho los comentarios alrededor de esta ley, en relación a los amos y los siervos, hacer una explicación, una relación, una analogía de lo que ha pasado también con nosotros. Algo tiene que tener para nosotros aquello, y le vamos a sacar provecho en cuanto a nuestra relación hoy con Dios por medio de Cristo. Antes de conocer a Cristo, a quien en la Escritura se le llama, especialmente en el libro de Hebreos, en el libro de Isaías también, se le llama el siervo de Jehová, quien fue obediente como siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros, los gentiles, nos encontrábamos en toda una pobreza espiritual. Lea Efesios capítulo 2 y se va a dar cuenta. Además de eso, nos encontrábamos endeudados moralmente. Perdona, dice el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas. Sí, porque nosotros nos habíamos endeudado de una forma tremenda en nuestra vida moral.
Estábamos realmente en una situación muy complicada, pero además de eso, hermanos y hermanas, éramos esclavos del pecado. Eso lo dice la Biblia, esclavos. Teníamos un amo, alguien que se enseñoreaba de nosotros. Pero también el apóstol Pablo utiliza esta palabra, dice que estábamos vendidos al pecado. Y también nuestro Señor Jesucristo nos enseña que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Entonces hay una forma clara y sencilla de poder distinguir a las personas que en este caso están en esclavitud. Son aquellas que hacen el pecado. Habíamos perdido toda esperanza de libertad. Éramos esclavos. Estábamos bajo el yugo de esclavitud, dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 2:19. Sin embargo, así como desde el punto de vista físico y material y social y legal, en los tiempos del presidente Abraham Lincoln, él fue el emancipador, él fue el que promovió la libertad de la esclavitud. Nosotros ahora tenemos a alguien que es nuestro emancipador por excelencia. Se llama Jesucristo. Y Él dice en su palabra, hermano, porque mire, no solamente debemos de tener la libertad espiritual, la libertad de la esclavitud del pecado, también debemos de ser libres. Es un derecho inalienable de todos los hombres, nacer en libertad, no en esclavitud. Por cierto, la palabra del Señor dice, no os hagáis esclavos de los hombres. De ninguna manera debemos de ser esclavos de los hombres. Pero Jesucristo dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Pero ahora nos preguntamos, ¿cuál fue el proceso, el procedimiento que fue necesario para convertirnos de esclavos del pecado en siervos de Cristo, en siervos de Dios? Número uno, podemos decir, basados en la palabra del Señor, porque fuimos comprados por un inmenso precio por el Señor, que es dueño de todas las cosas. La palabra redención significa rescate mediante el pago de un precio. Y nosotros, como dice la Escritura, no fuimos comprados con denarios, no fuimos comprados con oro, no fuimos comprados con plata. No fuimos sacados del mercado de esclavos donde estábamos en exhibición para ser redimidos. Dice la palabra del Señor, para utilizar dos referencias bíblicas, 1 Corintios 6:20, comprados fuisteis por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero también en 1 de Pedro 1:18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, ahí está la palabra, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado sea el Cordero de Dios que nos redimió con su sangre, como dijo el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como número 2, ¿cómo nos convertimos en siervos de Dios, en siervos de Cristo? Porque fuimos dejados en libertad para servir al Señor para siempre. Ya lo leía hace momentos, si el Hijo, si es Él, no la religión, no ningún otro filósofo, o no otro filósofo. Hermanos, dice la palabra del Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente
libres. Pero tengo otro texto bíblico por acá en el libro de Romanos, capítulo número 6, versículo número 22, que lo considero formidable para el tema, para sustentar esto que estamos desarrollando. Dice la palabra del Señor: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hermano, del pecado, dice la Escritura, y hechos siervos de Dios, que es usted, que soy yo, hermano, ya no tenemos por qué continuar sirviéndole al pecado. Ya no somos siervos o esclavos del pecado. Ahora hemos sido hechos siervos de Dios. Y nos dice lo que viene a continuación, después de que Dios ha roto todas estas ligaduras y ha quebrado todas estas cadenas, hermano. Dice la palabra del Señor: tenéis por vuestro fruto, uno, la santificación. No vamos a vivir como esclavos, hermano. Ahora vamos a vivir como libres. Ahora vamos a vivir para la gloria de Dios, porque a Él le pertenecemos. Y luego dice: y como fin, la vida eterna. Son los beneficios, hermanos y hermanas, que hemos alcanzado, no porque nosotros los logramos, sino porque Dios fue quien en su inmenso amor y misericordia nos vio en esclavitud y quiso romper esas cadenas para dejarnos en libertad. Como número 3, porque fuimos alcanzados por la ley de la libertad. Les leo, hermanos y hermanas, en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, allá en Nazaret de Galilea, dice la palabra del Señor, dando a entender que se están cumpliendo las palabras de Isaías capítulo 61, dice la palabra en versículo 17, 4:17, y se le dio el libro del profeta Isaías en la sinagoga, y habiendo abierto el libro, el rollo, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los endeudados, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hermanos, si el corazón suyo, amado amigo, hoy está quebrantado, si hoy se encuentra en medio de una pobreza espiritual, moral y aún en una pobreza económica a causa de la esclavitud en que te has visto durante toda tu vida, bueno, hay alguien que puede libertarte. Dice la palabra del Señor también: a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así de que tenemos, hermanos y hermanas, una ley que fue promulgada, alguien que la vino a honrar, alguien que vino realmente a cumplirla, y es el Señor Jesucristo, quien hoy se está ocupando de romper las cadenas de todos aquellos que se encuentran bajo esclavitud, bajo la esclavitud del pecado. Quiero también darles a conocer un punto más, como número 4, porque fuimos dejados en libertad. Pero la palabra del Señor dice que esta libertad que ahora nosotros disfrutamos, no la utilicemos para convertirla en libertinaje. Porque, hermanos, cierto, hay personas, yo tengo, hermanos, la convicción de la seguridad, de la salvación, pero hay personas que juegan, hermanos, con el asunto de la gracia, como que la gracia es algo barato, como que la gracia es algo que nos permite a nosotros deslizarnos en cualquier momento, como dice la palabra del Señor, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, a libertad hemos sido llamados, dice el apóstol Pablo a los Gálatas en 5:13, solamente que no utilicéis esta libertad para el libertinaje. Y también dice en primera de Pedro capítulo número 2,
versículo 16 de esta manera. 2:16 dice la palabra del Señor: como libres. Así debemos de andar como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como, ahí está la palabra, como siervos de Dios. Hermanos, hay una distinción enorme entre el cristiano regenerado. Claro, tiene que ser regenerado por el Espíritu Santo. Me estaba dando cuenta, hurgando por allí, buscando un poco de información, que el cristianismo del primero, segundo y tercer siglo, hermano, venció el paganismo. ¿Sabe por qué dicen? Por la compasión que mostraban los miembros de la iglesia hacia la gente, hacia los huérfanos, hacia las viudas, hacia sus enemigos, hermano. Es que tenía que haber algo que superaba, hermano, enormemente las prácticas del paganismo. Y la gente se quedaba sorprendida, hermano, de mirar cómo estos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, tenían una piedad, no voy a decir innata, sino más bien, ¿verdad?, una piedad producida por la obra del Espíritu Santo, que los llevaba a tener una actitud, hermanos, como la del varón aquel que habla la palabra del Señor, aquel hombre, hermanos, el buen samaritano. Oh, hermanos, hoy nos hemos vuelto indolentes. Hoy, hermanos, se hace difícil distinguir entre quién es y no es cristiano. Hermanos y hermanas, aquí la palabra del Señor nos está diciendo que no utilicemos la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Así debemos de vernos, hermanos. Somos siervos de Dios. Para eso hemos sido comprados. Para eso hemos sido dejados en libertad. Para eso fue pagado un precio. Nos encontrábamos en el mercado del pecado. El apóstol Pablo, para hablar de la redención en Cristo Jesús, utiliza tres términos griegos, como son la palabra agorazo, que habla, hermanos, el sentido es que alguien compra en el mercado. Pero también utiliza la palabra exagorazo, que significa que alguien compra y deja en libertad al esclavo. Pero también utiliza la palabra lutró, que significa alguien que compra, ¿verdad?, y deja en libertad, pero también lo saca del mercado para que tenga libertad. Hermanos, todo eso es para que nosotros podamos realmente disfrutar de la libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad, hermano. Hay libertad. Y así debemos de vivir libres, hermanos, pero honrando como siervos de Dios, honrando a nuestro Señor. Hermanos, un llamado. Honremos a Dios. Si la comunión, la relación del siervo damasceno llamado Eliezer, hermanos, con Abraham era tan inmensa, tan buena, tan positiva, ¿cómo no debería de ser, hermano, nuestra relación con nuestro Padre, el dueño de nuestra vida, que no solamente nos dio la vida física, pero también nos dio la vida espiritual? Por Él hoy estamos vivos, por Él hoy somos lo que somos. Hermano, el resultado de lo que usted es hoy no se lo debe a su sabiduría, no se lo debe a su inteligencia, a su profesión o a su dinero, se lo debe a nadie más, hermanos, que al Señor, que lo rescató por gracia, dice la palabra del Señor. Pues bien, hermanos y hermanas, si hemos sido beneficiados con tanto amor de parte del Señor, Juan 3:16, lo sabe usted, porque de tal manera amó Dios al mundo. O Romanos 5:8, cuando dice la palabra del Señor que más Dios muestra su amor para con nosotros. Es puro amor. Hermanos, no es mérito humano, es amor de Dios. Lo que da origen a la salvación es el amor de Dios, el sacrificio de su Hijo Jesucristo a favor de nosotros, siendo Él inocente y sin mancha. Hermanos, si hemos sido beneficiados con tanto amor y la redención nos deja en libertad,
la opción que deberíamos de tomar ante este tratamiento tan generoso, tan tierno de parte del Señor, es que debemos de convertirnos en siervos perpetuos. Ese es el tema. Siervos para siempre, pero siervos de aquel que nos libertó. ¿Por qué no pasamos, hermanos y hermanas, por la ceremonia de quedarnos en la casa, de quedarnos con nuestro dueño, de quedarnos con aquel que nos libertó? ¿Por qué no nos quedamos con nuestro amo, con nuestro Dios para siempre? Ahí vamos haciendo la aplicación de la primera parte y como número 1, estos son nuestros últimos puntos, digámosle a Cristo, hermano. Pero digámoselo, hermano, no vivamos de forma independiente según nuestros razonamientos y según los caprichos de nuestro corazón. De hecho, hermano, toda nuestra vida debe de moverse, hermano, según el plan y el propósito de Dios, que es bueno. Así debemos de vivir. No hagamos nada con independencia. No hagamos nada, hermanos, por nuestros propios caprichos. Y digámosle a Cristo: Señor, yo te amo. Hermanos y hermanas, estoy recordando la palabra del Señor a los Corintios cuando dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y debemos de amarle con amor inalterable. Con Él no funciona tener un fingimiento de amor. Hermanos, amarle de verdad, de tal manera que el amor hacia Él se traduzca en hechos, cuando Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hermanos, digámosle al Señor: yo te amo. Yo te amo, porque tú me amaste primero a mí. Te entrego mi libertad. Quiero ser tuyo para siempre. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice la palabra del Señor que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. El amor es de Dios. De ahí vino todo. Todo viene por el amor del Señor. Entonces, si usted es un siervo que ha sido dejado en libertad, ha sido comprado con la sangre de Jesucristo, nada mejor que decirle como aquellos que eran puestos en libertad y que decían: bueno, llegó el 7º año, a mí me corresponde tomar una decisión, yo me puedo ir y dejar a mi amo que me amó, que me trató bien con todas las consideraciones, pero prefiero en este caso quedarme porque yo lo amo. Porque Él también amó a mi esposa, también amó a mis hijos, nos trató bien, nos ha cuidado, nos proporcionó tantas cosas, que nos fue mejor a nosotros como siervos que cuando estábamos allá afuera en el mundo padeciendo toda clase de cosas. Y entonces dice, hermanos y hermanas, allí la palabra de Dios, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y entregó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es un amor demostrativo. Es un amor demostrado con hechos. Allí está la demostración del amor del Señor. Como número 2, digámosle: sea conocida mi decisión públicamente. Yo no quiero ser un siervo a escondidas. Yo no quiero ser un siervo que se mantiene en silencio, en el anonimato. Hermanos, otra vez, no debemos por qué ser cristianos anónimos. No, hermanos, debemos darlo a conocer. Y debemos hoy, hermano, dar a conocer públicamente lo que somos. Hermanos, digámosle al Señor: llévame ante los jueces, los que me conocen, que puedan ser testigos de mi sumisión voluntaria a tu gobierno justo. Porque yo te amo. Yo quiero quedarme en casa. Yo no quiero ser como que abandonó casa. Yo quiero regresar, y aun cuando vengo descalzo,
que era un signo de la esclavitud de aquel tiempo, porque los esclavos no utilizaban calzado, solamente la gente de casa. Hermanos, es el momento realmente de gozar de esta bendición del Señor, de estar en casa, bajo gobierno justo, bajo un gobierno realmente verdadero, el gobierno de Dios. ¿Por qué no le decimos al Señor las palabras de Josué capítulo 24, versículo 15, cuando dice, bueno, ustedes decídanse hoy a quién van a servir? Les he notado que están claudicando entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, sírvanle. Y si no, pues ustedes tienen toda la libertad de irse. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién está sirviendo mi hermanito? ¿A quién está sirviendo mi hermanita? ¿A la carne? ¿Al pecado? ¿Al mundo? ¿Te has convertido en un esclavo, en una esclava? Bueno, hoy es el momento de decirle, yo quiero quedarme en casa. Yo quiero continuar amándote. Yo quiero seguir sirviéndote. Yo me someto voluntariamente a tu gobierno. Como punto número 3, por la fe, digámosle al Señor, por la fe llévame al poste, no de mi casa, no al poste de la iglesia, no al poste del palacio. Llévame, por favor, llévame junto al poste ensangrentado de tu cruz, la cruz del Calvario, donde diste tu vida por mí para traerme una completa salvación. Estaba platicando hace momentos con un hermano, buscando la referencia donde dice la Biblia, horadaron mis manos y mis pies. Hermanos, Él fue horadado por nuestros pecados. Esta profecía tan linda de la palabra del Señor, cuando sus manos fueron atravesadas por clavos de hierro, sus manos, sus pies, todo eso Él lo soportó por el amor de la humanidad, por amor a la humanidad, y viéndolo más personalmente, por usted y por mí, que no valíamos nada. Este es el tiempo de buscar al Señor, de ir a la cruz, agarrarnos de allí y poner nuestra oreja desobediente, nuestro oído que se cierra, nuestro oído que padece de otitis, que no queremos escuchar. Hermano, el siervo oye y el siervo obedece. El siervo cumple lo que le dice su amo. Y hermanos y hermanas, aquí la palabra del Señor en Colosenses 1:20 nos dice la palabra del Señor de esta manera. Colosenses 1:20 dice la Escritura, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese madero quedó ensangrentado, pero fue el momento cuando el siervo, el Mesías, murió. Ahí fue el momento cuando Él dijo, la obra está acabada, consumado es, que lo hizo por nosotros, hermano. Y nosotros debemos decirle también, llévame al poste ensangrentado de tu cruz, donde diste tu vida por mí para darme salvación. Allí llévame, Señor. Oh, digámosle como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, oh, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo aquí humanamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ahí está otra vez, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como número 4, digámosle al Señor, ábreme la oreja con la lesna de tus clavos. Y aunque me resulte doloroso, agujerea mis oídos
para que estén prestos para oírte y obedecer tu santa palabra con todo mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero también la palabra del Señor dice que el que tiene oído para oír, oiga. Oye lo que te dice el Señor. Pon atención. Permita que tu oreja pueda ser perforada como un signo de que perteneces a esta casa, a la casa del Padre, a la casa de tu Dios, a la casa de tu amo, aquel que te ha traído una verdadera libertad. Y como número 5, y con esto terminamos, digámosle al Señor: es mi voluntad quedarme como parte de los tuyos para siempre. Déjame decirte, como tu hijo siervo, has abierto mis oídos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hebreos, Salmos, bueno, está en Hebreos también, pero en el Salmo 40, versículo 6 y versículo número 8. Hermanos y hermanas, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Tito lo que éramos nosotros antes, en nuestra vida anterior, nuestra vida pagana, mundana. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, fíjense los adjetivos, éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, dice la palabra del Señor. Hermano, ¿te gustaría, y amigo, te gustaría ser un siervo de Cristo para siempre? ¿O ser un esclavo del pecado con sus funestas, terribles consecuencias? Porque la palabra dice que la paga del pecado, del que le sirve al pecado, es muerte. Hoy tenemos la oportunidad de buscar la presencia de nuestro Dios y de decirle al Señor: Señor, yo quiero que puedas traerme libertad. Yo quiero, Señor, también ser un siervo perpetuo. Quiero ser un siervo, una sierva para siempre. Porque el Señor no te llamó para cierto tiempo. Qué triste es cuando oímos: y el hermano aquel ya no está en la iglesia, anda en el mundo. No, ahora anda sirviéndole al mundo. No, hermano. No, por favor, que la palabra de Dios hoy te ayude, te despierte, te abra los oídos, te abra los ojos del entendimiento y abra tu corazón para tomar la decisión de decirle: Señor, hasta hoy yo no había abierto mis oídos, pero hoy yo quiero, Señor, ir a la cruz. Y quiero contemplarte, Señor, por lo que tú hiciste por mí. Y yo quiero rendirme totalmente a ti. Quiero obedecerte, Señor, como una prueba de que realmente estoy agradecido por la forma en que me has tratado todos los días de mi vida. Y especialmente desde el momento en que yo vine a Cristo, tu Hijo, para recibirlo como mi Salvador, como mi libertador. Porque yo he creído esa palabra que dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, pero no para vivir el tiempo que resta según la carne en el libertinaje, sino viviendo, como leímos en Romanos 6:22, viviendo en santidad y teniendo como fin la vida eterna que Dios ha prometido para todos aquellos que le aman. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Y ahí dile al Señor: te amo, Señor. Te amo, Señor. Eres todo para mí. Que nunca pase por mi pensamiento, Señor, la idea loca de abandonar el camino de la libertad. Señor, en este momento, perdona, Señor, todo pecado, toda rebelión, toda desobediencia.
En esta hora, Señor del día, a ti venimos porque no tenemos a nadie más a quien ir. Tú eres, Señor, quien has roto mis prisiones. Tú me sacaste, Señor, de la esclavitud del pecado. Yo era, Señor, un hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero a ti, Señor, te ha placido, Señor, romper mis cadenas, romper mis ligaduras, romper, Señor, toda clase de atadura. Y hoy, Señor, gracias por la libertad. Y yo quiero rogar en este momento, mi Señor, mi Dios, por aquellos, Señor, que han caído en alguna forma de esclavitud. Quizás, Señor, esclavitud sexual, adulterio, fornicación. No encuentran maneras, Dios mío, de romper con esos nexos, Señor, pecaminosos. Pero también hay personas, Señor, que han caído en la esclavitud del dinero. Padre, Él es su Dios. Pero ahora, Señor, ayúdalos para que puedan tener un claro discernimiento, Señor, de que la vida, Señor, y la felicidad no se encuentran en el dinero, sino en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Mira a aquellas pobres criaturas, Señor, que consumen marihuana, que consumen, Señor, algún tipo de droga horrible que les da una adicción neurótica. Son esclavos, Señor, los que consumen cocaína o cualquier otro tipo de droga que lo ha convertido en un miserable, llevando una vida paupérrima, una vida, Señor, de esclavitud. Por favor, te rogamos, Señor, que la palabra tuya, la palabra que rompe las cadenas, la palabra que da vida, la palabra, Señor, que trae libertad, ahora penetre, ahora rompe, Señor, en el nombre de Jesús, con todas aquellas adicciones. Mira, Señor, que en Nicaragua y en el mundo el consumo del alcohol, Señor, se mira de una manera natural, pero hay personas que han destruido su casa, su hogar, su matrimonio, su trabajo, su salud a causa, Señor, de la esclavitud del alcohol. En esta hora, Señor de la gloria, dale de beber de tu gracia, dale de beber de la fuente que salta para vida eterna. Llénalos de tu espíritu. Dales en este momento, mi Rey amado, tu bendición. Padre, que ellos puedan entrar dentro de la dimensión del arrepentimiento y de la fe. Confiar en aquel que murió en la cruz, Señor, y que ha venido para darnos libertad. Padre, mira aquellos que son esclavos de juegos de azar. Señor, acaban con su dinero cuando van a estos centros, Señor, donde hay mafia, donde hay robo, Padre, pero su pensamiento está tan oscurecido, tan entenebrecido, Señor, que se dejan arrastrar pensando que allí está la fortuna, y realmente la bendición de Jehová es la que prospera. Ahora, Señor de la gloria, esa juventud, Señor, que se ha vuelto esclava del celular, de los juegos y de todas estas cosas, Señor, que le tienen, Dios mío, dominada la mente y la voluntad, y que no permiten, Señor, un poco de consejo para que ellos puedan abandonar todas estas cosas. Ten misericordia de la juventud, ten misericordia, Señor, de todos estos muchachos y muchachas que desde temprano, Señor, se puedan acordar de Dios. Acuérdate de tu Creador.
en los días de tu juventud, porque luego vienen los años en los cuales dirás, no tengo en ellos contentamiento. Padre, por favor, ayúdalos, por favor, Señor, socórrelos, por favor, Señor, levanta al caído, levanta, Señor, al que está en esclavitud. Padre, oramos en este momento también para que puedas traer, Dios de la gloria, sanidad, sanidad a los enfermos, a los enfermos, a los ancianos. Dios de la gloria, ten misericordia de los matrimonios, ten misericordia, Señor, de los que están en prisión, doble prisión, se encuentran, Señor, aprisionados por el pecado, pero también aprisionados allí en un lugar, Dios mío, triste, lógrobe, Señor, donde el enemigo los ha llevado, Señor, a la ruina, los ha llevado al dolor, los ha llevado a la soledad. Padre, ten misericordia de nuestra tierra, ten misericordia de nuestro país, Señor, ayúdanos, socórrenos, Señor. Socorre, por favor, a la descendencia de Abraham, tu amigo. Socorre a la descendencia de tu Hijo Jesucristo, Señor, todos aquellos que han confiado en ti. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, porque tú eres bueno, Señor, eres fiel y para siempre es tu misericordia. Gracias porque ahora somos, Señor, siervos para siempre. Aún tu palabra en el capítulo 22, versículo 3 del libro de Apocalipsis dice que sus siervos les servirán. Qué privilegio el que nos has dado, Señor, de servirte. En el nombre de Jesús, gracias nuestro Padre. Amén. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor. Nos vamos a despedir con una palabra muy bonita que está relacionada con el tema de hoy. La vamos a encontrar en el libro de Gálatas, capítulo número 4, versículo 6 y versículo 7. No sin antes, hermanos y hermanas, recordarles que nos veremos con un tema muy bonito sobre oración el próximo miércoles a las 6 en punto de la tarde o de la noche. Dice así la palabra del Señor: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, gracias por este tiempo que reservaste para estudiar con nosotros la palabra del Señor en el tiempo de la escuela bíblica dominical. Que pasen un buen día, es nuestro deseo en el nombre del Señor. Amén.